Bienvenidos a su canal Orientación Vocacional, Profesional y Ocupacional. En esta ocasión, en este primer video, veremos un breve curso sobre cómo tomar una decisión vocacional para los estudiantes, pasando por el proceso de autoconocimiento, conocimiento del entorno y al final llegar a la toma de decisiones. Tenemos varios elementos que debemos considerar y espero logren pasar por todos ellos durante este video. El objetivo primero es brindar información oportuna y actualizada con base científica a los estudiantes de nivel básico y profesional, para que conozcan la oferta educativa y el mercado de trabajo de su entorno inmediato y con ella tomen las decisiones más adecuadas para el desarrollo de su trayectoria escolar y laboral. Para empezar, iniciamos con este triángulo en el que tenemos al centro la pregunta o la inquietud de qué son la orientación educativa, la vocacional, la profesional y la ocupacional. Esta la resolveremos en la siguiente diapositiva. Ahora les pido que nos centremos en la base del lado izquierdo de este triángulo, en el que partimos del autoconocimiento. Partimos de que el estudiante deba conocer sus intereses o bien sus gustos, además sus habilidades y sus aptitudes. Y por último, sus rasgos de personalidad. Son elementos que puede ir descubriendo a lo largo de algún curso de orientación vocacional utilizando algún tipo de cuestionarios o pruebas que ayuden al orientador a apoyar al estudiante en esta parte. Después nos pasamos al otro lado de la base, en el que tenemos el conocimiento del entorno, esto es, saber identificar cuáles son las situaciones que hay alrededor de mi toma de decisiones, partiendo de abajo hacia arriba, de conocer los sectores económicos, cuál es el mercado laboral, cuál es el sistema educativo en el que estoy, los tipos de profesiones que existen y además cuáles son las opciones de generación de fuentes de ingreso, que eventualmente eso es la intención final de tener una profesión o bien una ocupación. Al final vamos a llegar a la punta de esta pirámide en la que tomaremos la decisión. Primero deberíamos visualizarnos o proyectarnos en un periodo de tiempo más o menos extenso, un periodo de 5 años, 10 años y 20 años. Vamos a identificar cuáles son los factores adecuados y los que no son tan adecuados para saber cuáles son las mejores formas de tomar una decisión. Además, necesito saber qué quiero ser y qué quiero hacer en la vida, cómo me visualizo en el futuro. Y además es importante reconocer el por qué lo quiero, qué es lo que quiero obtener, pero por qué es que lo quiero, cuál es el origen de querer eso. Como les decía, partimos del primer elemento que tiene que ver con la definición de orientación educativa, la cual en este caso definiremos como una transdisciplina que conjuga la educación, la pedagogía, el trabajo social, la psicología, la economía, todos ellos para apoyar a los estudiantes en su ingreso, permanencia y egreso adecuados de las instituciones educativas en sus diferentes niveles. La orientación vocacional es una ramificación de la orientación educativa. Esta se encarga de informar a los estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento y alternativas profesionales de cada una de estas. La orientación profesional, otra ramificación de la orientación educativa y consecuente a la orientación vocacional, es una línea de trabajo que apoya a los estudiantes, ya sea en sus estudios profesionales para que comparen las opciones que les ofrece la carrera que están estudiando, así como su posible mercado laboral al egresar, dónde hacer el servicio social o bien las prácticas profesionales. Y por último, la orientación ocupacional apoya a los estudiantes que al terminar o no haber terminado algún nivel de estudios, quieren incorporarse a un espacio laboral y quieren conocer las diversas alternativas que se ofrecen. También es importante en la planeación del ocio y de las actividades lúdicas para todas las edades y segmentos de población. El primer elemento entonces que vamos a abordar es el autoconocimiento con sus tres atributos, los intereses, las habilidades y los rasgos de personalidad. En un primer momento, el conocerte es aprender a percibirte cómo eres y aceptar tus fortalezas y tus limitaciones. A partir de ellas, puedes construir mayores posibilidades de crecimiento. Si no logramos conocernos o saber cómo somos, qué nos gusta o qué nos desagrada, difícilmente vamos a poder tomar una decisión más o menos adecuada.
Una forma de aproximarte a este conocimiento consiste en hacer un autoanálisis, es decir, la reflexión y el cuestionamiento que tú mismo te hagas relacionado con quién eres y quién quieres ser. Para esta parte se pide un ejercicio, se propone un ejercicio en el que hay que elaborar una historia de vida o una autobiografía. Esto es escribir en un papel o en tu computadora, donde tú lo prefieras, los acontecimientos más relevantes de tu vida, lo que tú consideras más importante que te ha pasado en, en tus años de vida, lo que recuerdas. Cosas que te han gustado hacer más que otras, cosas para las que tú consideras que eres bueno o mejor que otros, que tus conocidos, que tus primos, que tus hermanos. Además, las cosas que no te agrada hacer. Las mejores y las peores materias en la escuela para ti, esto es, las materias que se te daban más fácilmente y las que a lo mejor batallabas un poco más. Además, ¿cuáles consideras que son tus habilidades especiales? ¿Qué te diferencia o qué te distingue de las personas cercanas a ti? ¿Sí? Esta historia de vida o autobiografía es importante que la elabores en un tiempo dedicado solamente a ti, que estés completamente concentrado en ello y que no lo hagas de forma superficial, que realmente profundices en ello y trates de entender qué es lo que estás anotando para que de alguna forma empieces a conocerte un poco mejor. Con respecto a los intereses, para decidir una carrera o una ocupación laboral, es importante que consideres algunas de las características que te hacen una persona diferente. Una de ellas se refiere al conjunto de tus intereses, que implica el agrado o desagrado por algunas actividades. Te pueden interesar algunas cosas, pero desagradar otras. Y ahí es donde encontramos esa distinción. Los intereses han sido descritos como disposiciones, impulsos, fuerzas afectivas. Para el trabajo vocacional se definen como el gusto o preferencia por el desempeño de determinadas actividades. Esto es, puede ser que las hayas estudiado, que hayas aprendido a hacerlas o no. Esto es, cosas que simplemente te llaman la atención hacer, aún sin haber tenido una formación directamente sobre esa. Cada persona es única y tiene intereses diferentes que adquiere del medio natural y social en el que se desenvuelve el individuo, por lo que pueden variar en la medida en que la experiencia personal y los conocimientos se amplían. Por eso es que estos intereses son muy diferentes de una persona a otra. Incluso entre hermanos que viven juntos, estos intereses pueden variar. Las opiniones, preferencias y valoraciones de la familia adquieren gran peso en la formación de los intereses de los hijos, quienes en ocasiones, por el deseo de satisfacer opiniones y necesidades, o bien contrariarlas, pueden desviar sus intereses particulares. Esto es, cada quien tenemos nuestros propios intereses, pero seguramente la influencia que tenemos del medio nos va a hacer cambiarlos o modificarlos en función de si queremos seguir lo que nos están tratando de implementar o no. A diferencia de los intereses, las habilidades se refieren a la facilidad para realizar determinadas actividades. Los intereses pueden ser cosas que quiero hacer o que me agrada hacer, pero que no necesariamente soy bueno en ellas. Simplemente me interesan y me llaman la atención. Sin embargo, las habilidades son cosas que sé hacer, que las puedo hacer bien y con mucha más capacidad que otros. Para algunos autores, el ser humano nace con ciertas capacidades y aprende a desarrollar otras en la medida en que las practica. De esta manera, las personas aprenden a leer, a escribir, a arar la tierra, a arreglar un motor, a manejar una computadora o bien armar un cubo Rubik, según el medio social y su estilo de vida. Si tuvo influencia para que esto le sea una habilidad más fácil, entonces seguramente la va a desarrollar de manera mucho más sencilla que cualquier otro. Dicho en otras palabras, las aptitudes son en gran parte producto de la interacción social y la práctica que las va desarrollando y perfeccionando. Por otro lado, tenemos el aspecto de la personalidad. En este caso vamos a tomar en cuenta lo que son los rasgos de personalidad, aspectos que nos distinguen de las demás personas y que nos hacen actuar de una o de otra manera en función del entorno o de las cosas que estén sucediendo. La personalidad es un patrón único de pensamiento, de sentimientos y conducta del individuo que persisten a través del tiempo y de las situaciones. Esto es, son estables.
Está compuesta por tres aspectos, sobre todo el temperamento, el carácter y los rasgos de personalidad. Temperamento con algo que ya nacemos, ya lo traemos precargado en nuestra parte genética. Nuestro carácter que vamos conformando al pasar de los años, así como nuestros rasgos de personalidad que vamos haciendo crecer con el tiempo, los vamos desarrollando. Estos rasgos son dimensiones o características en las cuales las personas difieren de manera distintiva. Podemos partir de la teoría en la que son cinco: el tener apertura, las conciencias, ser extrovertido, tener amabilidad o bien tener neuroticismo. Hay una combinación de estos rasgos, no es que alguno tenga uno solamente o dos nada más, sino que hay una combinación en diferente medida de cada uno de ellos y eso va a ir dando cuenta de los rasgos que cada persona tenemos. Es importante que tú conozcas tu forma de ser, de sentir, de pensar y actuar para determinar cuál profesión se adapta mejor a tu realidad y a tu capacidad de dar respuesta al mundo que has elegido como campo de realización, ya sea en el área de la química, en el área de las matemáticas, en el área social, etc. Pasamos al segundo aspecto, que tiene más que ver con el conocimiento del entorno. Todo lo anterior era una introspección sobre quiénes somos, cómo somos, nuestros intereses, etc. Y ahora nos pasamos a conocer qué es lo que hay allá afuera, qué es lo que nos ofrece el medio en el que nos desarrollamos. Por ello es importante conocer el entorno inmediato donde nos desenvolvemos, pues en este es donde nos desarrollaremos las actividades de formación educativa y las de actividad productiva o laboral. Identificar primero los sectores de la economía para establecer en cuál es más necesaria la actividad laboral de la región. Si sé que no me voy a mover del lugar en el que estoy, necesito buscar qué es lo que las empresas o la sociedad está pidiendo de profesionistas y en qué sectores. También es necesario conocer la oferta educativa y las posibles alternativas de estudio en instituciones diferentes en la que estoy, ya sea que sea de manera presencial o bien a distancia. Y esto nos llevará a seleccionar las opciones con mayor precisión. Definitivamente es importante que conozcamos cuáles son los sectores económicos en los que se divide la sociedad. Se reconocen sobre todo tres campos o tres sectores, que es el primario, el secundario y el terciario. Se agregan ya por algunos autores el cuaternario y el quinario. En el primario se obtienen los productos de la naturaleza. Este objetivamente solamente es obtener o sacar de la naturaleza lo que se necesita para muchos aspectos de la vida. Puede ser el ganadero, el pesquero, el agrícola, el minero y el forestal. Entonces, si te fijas, es todo el medio natural de donde vamos a obtener justo lo que necesitamos para los siguientes campos, para el secundario y el terciario. En el secundario, las personas a lo que se dedican es a transformar las materias primas que se obtuvieron del primario. Son la industria, el sector energético, el sector minero, el de la construcción, el de la industria metalúrgica. Todos estos sectores lo que hacen es transformar esas materias primas para volverlas un producto o, en su caso, quizá hasta un servicio. El sector terciario, que es en donde más se puede obtener algún empleo, es el sector de servicios y este no necesariamente produce un bien como los anteriores. En este, más bien, se da una atención a la población, a la gente, a ciertos sectores sociales. Están el transporte, las comunicaciones, el sector comercial, el turístico, el de la salud, el educativo, el de las artes, está el financiero y además el de la administración. Además, algunos estudiantes pueden dedicarse, por ejemplo, pueden preferir dedicarse a la investigación, al desarrollo o a la innovación. Estos son sectores más relacionados con, sobre todo, las instituciones educativas de nivel superior, en donde la persona va a desarrollar alguna patente, algún producto novedoso, etc. Este sector cuaternario es el de la información y el conocimiento. Y por último, tenemos al sector quinario. Este es el que ofrece servicios de seguridad, de emergencia
y otros servicios sociales. Podríamos considerar ahí a los bomberos, a la policía, la Cruz Roja, la Protección Civil, etcétera. Desde ahora tú puedes ir perfilando en qué sector te parecería mejor estar trabajando o desarrollar tu fuente de empleo. No podemos pasar más adelante sin identificar que en los últimos años se ha desarrollado algo que se llama economía gig. Esta se refiere a un nuevo formato para generar ingresos fuera de la idea del trabajo tradicional, en la cual las personas se encargan de realizar una tarea específica y cobra este servicio de forma independiente. Esto es, no pasa por medio de una empresa o de una industria, etcétera, sino que esa persona independientemente hace el servicio y además cobra por ello. Consiste en trabajos temporales o el desarrollo de actividades muy específicas o puntuales realizadas por prestadores de servicio que no tienen un empleo fijo. En otras palabras, al no ser trabajadores fijos, el modelo de negocio de la economía gig rompe con el esquema de trabajo tradicional. ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues que la economía gig te da una flexibilidad de horario, puedes hacerlo en la hora que tú prefieras. Hay una posibilidad de diversificación de fuentes de ingreso. Puede ser que tengas tu trabajo tradicional y además en tus tiempos libres de ese trabajo te dediques a hacer este tipo de actividades que no te piden propiamente un horario específico. Y con esto pues, puedes mejorar tus ingresos. Y además te permite conciliar una vida laboral con la personal. Esto es, como tú manejas tus tiempos, tú puedes administrar la manera en la que vas a relacionarte con tu familia, con las personas cercanas, y no estar coincidiendo esto con los horarios de trabajo. ¿Cuáles serían algunas características negativas? Bueno, pues que no tenía un esquema de seguridad social ni de ahorro para el retiro institucional. Esto lo tiene que hacer por su propia cuenta la persona que está ejerciendo este tipo de trabajos. Esto para que lo tengas en cuenta si es una alternativa o posible alternativa que quieras manejar. ¿A qué se refiere el mercado del trabajo? El mercado de trabajo o el mercado laboral es un espacio constituido, por un lado, por personas que están buscando un empleo y por otro, empresas o instituciones que ofertan algunos espacios laborales para esas personas. También son espacios creados por el propio interesado que trabaja como autónomo. Esto es parecido a lo que veíamos en la diapositiva anterior de la economía gig, decidiendo cómo y dónde ejercer o aplicar sus conocimientos a cambio de una remuneración. Vamos a hacer una distinción entre la palabra trabajo y la palabra empleo. La palabra trabajo es cualquier actividad que requiere un esfuerzo y acción, ya sea física o intelectual, que produzca un bien, un servicio o bien que genere una satisfacción para otros o para ti mismo. Esta puede ser o no reconocida o, o no reconocida y no tiene que ser algo social, o bien no hay una remuneración económica. Ejemplos, cuidar tu jardín, leer, tal vez cocinar. Es, es una actividad que te lleva un trabajo, un esfuerzo físico o intelectual, dependiendo cuál sea, pero no necesariamente te va a regresar una remuneración económica. A diferencia del empleo, en el cual ciertamente se realiza un trabajo, esto es, una actividad física o intelectual que te va a brindar un bien o un servicio a ti o a otras personas, a una empresa o a una institución que te va a pagar por ello. Debe estar reconocido social y económicamente por el Estado. Esto es, debes estar dado de alta en ciertos seguros, ciertas cosas. Eh, el trabajo entonces es cualquier actividad y te puede generar algún recurso o no. Y el empleo directamente sí te genera recursos. Nuestro sistema educativo, al menos en México, está dividido de esta manera. Tenemos educación básica que, que cuenta con nivel preescolar, que puede ser entre 2 y 3 años, generalmente está marcado para 3, la primaria de 6 años, la secundaria de 3, y de ahí puede estudiar en una escuela secundaria técnica, en una escuela secundaria general o una telesecundaria. También forma parte de la educación básica en México lo que es nivel medio superior, esto es la preparatoria, el bachillerato o un bachillerato tecnológico. Toda esa parte superior es educación básica. Después
consideramos la educación superior. Puede ser un técnico superior universitario. A esta solamente se llega después de haber pasado por todo el nivel básico. Puede ser una ingeniería o bien puede ser una licenciatura. Los tiempos varían. Puede ser, hay algunas incluso de 3 años y medio aproximadamente o 4, y algunas que puede durar 5 años o quizá un poco más, casos específicos como la medicina. Después tenemos los posgrados. Estos se estudian después de haber pasado por la educación superior. Pueden ser una especialidad, una especialización, algo que nos hace mejores en el área que estudiamos en la licenciatura, una maestría en algo que vamos a profundizar todavía más, o bien un doctorado en el que ya nos vamos a dedicar propiamente a la investigación como tal, incluso a la innovación. Eh, Además, el sistema educativo tiene diferentes tipos de estudio. Dijimos la licenciatura, la ingeniería, el técnico superior universitario o una formación tecnológica. Y además las formas de estudio puede ser escolarizada, esto es ir a la escuela todos los días, no escolarizada en la que no asistes a la escuela o un espacio físico propiamente, un semiescolarizado o mixto en el que asistes unos días a la escuela, otros días lo haces a distancia, otra que es abierta en la que simplemente vas por tus libros y después presentas un examen, o bien a distancia, en la que solamente lo haces por medio de internet, escuelas que ofrecen carreras solamente utilizando el internet y no tienes que asistir a ningún espacio físico como tal. ¿Qué tipos de universidades tenemos? Bueno, pues universidades públicas en las que puedes acceder de una manera más asequible, esto es que sus costos son muy bajos, o escuelas o universidades particulares en las que los costos de inscripción o matrícula y además los pagos de asignaturas o de materias eh, son, tienen un costo, en muchas ocasiones un tanto elevado. Las universidades deben estar relacionadas con la investigación en ciencia y en tecnología. Estos son algunos elementos que debes tomar en cuenta para cuando eliges una universidad. Las universidades que promueven la movilidad estudiantil y de docente, esto es, que puedas estudiar en esa universidad o en otra de otra ciudad o de otro país. Además, que promuevan la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Es importante que tengan flexibilidad curricular en tiempos y trayectorias. Esto es, que no tengan una estructura totalmente cuadrada en la que no puedas moverte de un lugar a otro o cambiar algunas asignaturas o materias. La flexibilidad curricular lo que te permite es irte a estudiar un poco más las áreas que tú prefieres o que más te llaman la atención. Una universidad de calidad debe tener docentes calificados que trabajen en lo que enseñan. Esto es, que tengan la relación con el mercado laboral y con los contenidos que están enseñando en su materia. Esto es muy importante porque además de aprender la teoría, este docente te va a hacer mucha interrelación con lo que está en el libro y lo que se vive en la realidad. Además, debe tener un desarrollo y gestión de conocimientos de frontera, no quedarse solamente con lo que hay actualmente o replicar lo que ya existe, sino generar nuevo conocimiento. Además, debe fomentar la investigación, la innovación, el emprendimiento y la creatividad. Debe contar con laboratorios e infraestructura informática y robótica, esto es, que tenga simuladores de la acción o actividad que vas a desarrollar en la parte profesional. Y además que te impartan materias en el idioma del campo laboral en el que seguramente te vas a desarrollar más adelante. Los tipos de profesiones. Tenemos profesiones que han ido modificando o cambiando, esto es, adaptándose a los nuevos tiempos. La sociedad está cambiando y con ella la estructura del trabajo y las necesidades de las empresas. El ámbito de las nuevas tecnologías, Internet, el sector digital, concentran gran parte de las nuevas profesiones en las que sí hay empleo, o a lo mejor hay un poco más de empleos. El mercado laboral demanda a profesionales con altos conocimientos de nuevas tecnologías, de redes sociales y con dotes de comunicación. En un futuro cercano, no importa la profesión que se estudie, serán muy necesarias las siguientes herramientas para conseguir un mejor empleo, al menos estas tres: dominio de idiomas,
ya que el mundo se estrecha cada vez más y está más interrelacionado. Entonces debes conocer al menos uno, dos o tres idiomas diferentes al tuyo. Además, un conocimiento de informática y tecnología, el uso y manejo de tecnologías recientes o de nueva creación. Y además la capacidad de coordinar y de gestionar a ti mismo o equipos de personas, así como presupuestos, maquinaria, bienes materiales. Estas son al menos tres capacidades que seguramente van a ser muy necesarias, sea lo que sea que estudies. En la nueva economía predominará el sector del conocimiento, en áreas como ingeniería, científicos, educadores, técnicos, programadores de computadora, consultores. Todos expertos en megatendencias coinciden en que las más prometedoras oportunidades de trabajo en un futuro inmediato tendrán que ver con las siguientes tecnologías, las que se relacionan con la informática, con la telemática, con la telefonía celular, la ingeniería genética, la biotecnología, la biónica, la realidad virtual, la información multimedia, los nuevos materiales cerámicos. También serán prometedoras las profesiones relacionadas con los cuidados a distancia para la tercera edad y la infancia, la teleasistencia sanitaria, los cultivos acuáticos, la robótica, la domótica, los sistemas de seguridad pública y la inteligencia artificial. Podemos encontrar que hay carreras que pudiéramos llamar tradicionales y carreras que podríamos considerar como disruptivas, esto es, nuevas, novedosas y que son más aplicables a la actualidad. Muchas de las tradicionales están siendo sustituidas por inteligencia artificial. Por eso es que no es a lo mejor tan recomendable estudiar alguna de ellas. Aquí solamente ponemos algunos ejemplos. Lo que tú tienes que pensar cuando decides una carrera es saber si esa carrera en algún momento dado no puede ser sustituida por una inteligencia artificial o por un robot. En profesiones tradicionales podemos considerar la medicina, las ingenierías, el derecho, la contabilidad, la filosofía, la historia y hasta la psicología. Con profesiones disruptivas, bueno, tenemos varias. Podemos tener ingeniería molecular, ingeniería genética, nanotecnología, biomedicina, investigación espacial, cibernética, mecatrónica, piloto de drones, ciencias de la Tierra, neuropsicología, mmm, mercado de datos, algo relacionado con dinero electrónico, minería espacial, en fin, la lista puede ser un poco más larga que la que tenemos ahí. El fin último de un trabajo es la obtención de un ingreso que permita un estado de bienestar físico, mental y espiritual. Es una manifestación material a cambio de algunas actividades productivas, que luego se refleja en los bienes y servicios que la persona puede adquirir con ello. Definitivamente todos buscamos una profesión o un desarrollo profesional porque queremos obtener dinero que nos va a mejorar nuestra vida, nuestra estabilidad, etc. La fuente esencial de ingresos de las personas es el trabajo que obtiene por tener o no una preparación especial. Esto es, no necesariamente necesitamos una profesión para obtener recursos. Quizá tenemos idea de desarrollar algún trabajo como lo que veíamos en la economía gig, que no necesariamente requiera una formación profesional. La formación educativa en general permite enrolarse en un empleo con mayores emolumentos que uno en el que no se requiere alguna especialización precisa. Esto es más probable que tengamos un mejor salario si tenemos cierto grado de estudios a si no lo tenemos. Sin embargo, hay formas de producir ingresos sin necesariamente trabajar en algo formal. ¿Cómo dividimos esta parte? Bueno, la dividimos primero. Quienes tienen una profesión y un posgrado, ya sea maestría y o doctorado, pues trabajan en empresas e instituciones, tienen un salario, seguramente van a tener prestaciones y probablemente incluso una jubilación. Y requiere una preparación académica formal. Tenemos también a las personas que se puede llamar como freelance, que puede ser que tengan una carrera profesional o que no la tengan. Ellos trabajan en proyectos atractivos, cosas que les llaman la atención para alguna empresa, para alguna institución o bien en sus propios proyectos. A ellos se les paga por un proyecto especial, específico, o por un tiempo de contrato que suelen ser muy cortos, 1 mes, 3 meses, 6 meses. Requiere en parte una preparación académica, un talento y además competitividad. Luego están los skills, hobbies, free work. Esto es, las personas que trabajan solamente con sus habilidades, sus capacidades, cosas que les gusta hacer
y que con eso obtienen algún recurso. Ellos trabajan en proyectos pagados o propios. Puede ser que un proyecto propio pues ni siquiera reciba un recurso. Son trabajos autogestionados y generalmente son de emprendedores, que eventualmente puede ser que le otorguen alguna prestación, algún dinero. Se necesita talento, iniciativa, creatividad y además un respaldo social. Entonces, de estos tres niveles, tú defines o decides en qué área quieres caer. Incluso puedes estar en algún momento en las tres, no tiene que ser solamente una de ellas. Aquí lo importante, recuerda, tiene que ver con una generación de fuente de ingreso. ¿Qué es un freelance? Bueno, es un profesional, con estudios o no, que ofrece sus servicios y conocimientos a personas e instituciones de manera independiente. Este concepto se atribuye al escritor Sir Walter en su novela Ivanhoe de 1819, pero es hasta 1864 que se extiende su uso para referirse a quienes ofrecen sus servicios de repostería y artículos periodísticos. Pero en la actualidad cuando toma mayor fuerza, ya que se aplica a todos aquellos que sin estar de lleno en el mercado laboral tienen empleos esporádicos y basados solo en proyectos o actividades específicas que al finalizar le dejan sin ninguna relación con la empresa o institución para la que trabajaron. Con ello dejan de tener prestaciones laborales que en otro tiempo eran obligaciones de las empresas. Ya en la actualidad es muy difícil que una empresa te otorgue prestaciones, tales como seguridad social o bien apoyo para tu retiro. En este marco surgen los nómadas digitales, quienes no requieren una posición geográfica para realizar sus actividades laborales y además de servicios profesionales pueden dedicarse a actividades que no necesariamente son laborales, como ser un gamer o un creador de contenido para redes sociales. Estos nómadas digitales ya no necesitan ese espacio físico como, no sé, tu servidor o generaciones anteriores en las que necesitamos acudir a un espacio específico para realizar nuestro trabajo. Los nómadas digitales pueden estar en cualquier espacio físico porque todo su trabajo depende únicamente de Internet y un medio electrónico que puede ser una computadora, una tableta, un teléfono celular. Es una forma incluso de crear contenidos para obtener dinero. En esta parte es muy importante un desarrollo de la marca personal. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que te va a hacer obtener recursos más adelante en el tiempo. De este tema de nómadas digitales y marca personal, vamos a tener videos específicos más adelante en el canal. Llegamos a la última parte, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones es la resolución que tomarás después de analizar diferentes alternativas ocupacionales. Esto significa que deberás ponderarlas, escoger una y renunciar a otras. Siempre una toma de decisión me va a hacer renunciar a muchas otras opciones, aunque también las consideremos atractivas. Pero justamente esa es la toma de decisiones, elegir una. Tomar una decisión es un acto que involucra pensamientos, emociones, valores y otros aspectos muy humanos. Una decisión lleva el sello de la persona que lo toma. En ella se pueden manifestar creatividad, espontaneidad y determinación. ¿Cuáles son los pasos para esta toma de decisiones? Primero, identificar y analizar la situación. Desarrollar alternativas con con ese análisis. Compararlas. Evaluar cuáles son los riesgos, entonces los pros y los contras, cuál me da un mejor resultado o más cercano a lo que quiero y cuál no. De estas, selecciono la mejor alternativa y al final instrumento mi decisión, esto es, me voy sobre la decisión que considere más adecuada. Para esta toma de decisiones es importante que tú plantees un proyecto de vida, el cual no tiene un final determinado. Como te decía, puede ser marcado a 5, a 10, a 20 años o quizá más. Viene a ser un punto de referencia continuado y dinámico en la vida de un profesional consciente. Puede ser que plantees un proyecto de vida con ciertas características, pero puede ser que esas características cambien 2 o 3 años después. Lo que tienes que hacer es repensar ese proyecto de vida y replantearlo en función de esos cambios, pero seguir con tu horizonte a 5, a 10, a 20 años bien plasmado. Las personas que piensan en el futuro suelen tener una preocupación por proyectar. Una persona que realiza este proyecto es alguien que prevé, que previene, que predice, que prepara. Como te decía, puede ser que cambien algunas cosas, pero es mejor tener una proyección en mente a no tener nada,
porque como vemos ahí en la imagen, si no tenemos al menos una brújula que nos marque el trayecto, va a ser muy complicado que sepamos a dónde vamos. Proyecto es el resultado de relacionar categorías del pasado, algo como lo que trabajábamos al principio, tu historia de vida, tus resultados académicos, tus intereses, tus aptitudes, con acciones presentes, en qué escuela estás, a qué escuela quieres ingresar, cuál es tu entorno social, cuáles son tus gustos o preferencias académicas. Esto te ayuda a preparar el futuro, instituciones educativas en las que posiblemente pudieras desarrollarte, espacios laborales a los que puedas llegar, o bien entornos sociales ideales y ambientales. ¿A qué entornos sociales te gustaría pertenecer? ¿Quién te gustaría que fueran las personas que te rodean? Y además, ¿en qué ambiente en general quisieras desarrollarte? El proyecto se configura en el futuro que una persona desea alcanzar para ella misma. La psicología define ese futuro en materia de orientación profesional como el conjunto de representaciones profesionales que aún no están aquí, pero que se perciben como posibles. El proyecto es un compromiso permanente entre sus aspiraciones, sus intereses, su sistema de valores y de representación profesional y los medios de que dispone, las estructuras sociales de las que depende, la manipulación de que es objeto y las posibilidades de cambio que le permitirán modificar su situación. Tenemos también factores adecuados e inadecuados para hacer una toma de decisiones. Cuando decidimos una carrera profesional, tenemos factores adecuados que nos van a llevar a una más exitosa decisión. Esto es, investigar las carreras, buscar los manuales de perfiles de carrera, buscar los catálogos escolares, analizar los planes de estudio de cada una de las carreras, porque te vas a encontrar con que algunas carreras tienen el mismo nombre, se llaman igual, pero ya cuando analizas su plan de estudios, algunas han, a lo mejor, solo por poner ejemplos, muy cargadas a las matemáticas, otras muy cargadas al diseño, otras muy cargadas a una parte social, etcétera. Mientras no te pongas a analizar un plan de estudios a profundidad, puede ser que te topes con carreras que no eran lo que tú esperabas. Por eso es importante que si ya tienes definido al menos un perfil, vayas y busques los planes de estudio de esas carreras en las diferentes instituciones en las que lo encontraste. Es importante que hagas entrevistas a tus padres, a tus maestros y a profesionistas que están relacionados con esa profesión que te interesa. Es importante que lleves orientación vocacional en tu escuela para que identifiques ahí tus intereses, tus aptitudes, tus capacidades intelectuales y tus rasgos de personalidad. ¿Qué rasgos inadecuados encontramos? Bueno, factores como los individuales, cuando no hay información suficiente, cuando idealizamos ciertas carreras y la pensamos como que esa es la mejor carrera del mundo, o la carrera que me va a dar mucho dinero, o que me va a dar mucho éxito, etc. Una satisfacción de necesidades, simplemente a lo mejor una necesidad de sentirme bien, de sentirme superior a otros, de sentirme con mejores posibilidades que otras personas, o además no entrar a alguna carrera por algún prejuicio, porque hay carreras que a lo mejor se ve que hay muchas más mujeres que hombres, o viceversa, que hay más hombres que mujeres, o carreras que a lo mejor necesitan ciertas habilidades que yo siento que no tengo, etcétera. Factores inadecuados a nivel familiar. Los padres también idealizan algunas carreras y quieren que sus hijos desarrollen esas carreras porque las idealizan. O bien puede ser que tus padres que tienen cierta carrera quieren que los imites y hagas esa misma carrera que ellos o que tus abuelos o tus tíos. O además la familia puede tener ciertas necesidades que quieren cubrir. A lo mejor tienen a muchas personas enfermas y quieren que tú seas médico para que los cures a todos, por ejemplo. Entonces también los factores familiares son aspectos que marcan algo inadecuado para tomar una decisión. Y además están los factores sociales. Cuando queremos imitar a los amigos, cuando queremos hacer lo mismo que un amigo de mucho tiempo y nos vamos a esa misma carrera, o bien probablemente nuestra pareja en la preparatoria se va a cierta carrera y por no dejarla sola o no quedarme solo, me voy con esa persona, aunque la carrera no vaya conmigo. Y a lo mejor escuchamos mucho de alguna carrera que está de moda, que se escucha mucho en redes sociales o a lo mejor en algunas películas o cosas así. Y esto nos hace irnos a esa carrera solamente porque la escuchamos demasiado.
O bien hay características de mi medio ambiente que me hacen tratar de decidir esa carrera solamente porque el ambiente me empuja a ello. Pero siempre es mejor, como te decía, considerar mejor el lado izquierdo de esa pantalla. ¿Qué quiero ser o hacer? Saber lo que quieres llegar a ser en un futuro es una tarea sencilla, ya que tus ideas, objetivos y metas se van desarrollando a lo largo del tiempo. Perdón, no es una tarea sencilla, ya que estás cambiando, estás evolucionando todo el tiempo. Tú vas evolucionando y esto provoca modificaciones en tu plan original. Sin embargo, debes buscar la idea más clara o certera de tus intenciones, para que la mayor parte del tiempo vayas por el mejor camino. Lo que haremos en el futuro depende en gran medida de las decisiones que tomamos día con día. Mantener ciertas amistades, quedarte en una o en otra escuela, asistir o no a clases, preferir el ocio a la responsabilidad, etc. Cada aspecto de nuestra vida está plagado de decisiones que nos serán benéficas o no. Lo importante es que mantengas presente en tu mente tus objetivos finales, que sepas, insisto, qué quieres ser y qué quieres hacer en el futuro. ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué quieres esa carrera? ¿Por qué quieres ese bachillerato? Definir los motivos por los que quieres ser de cierta manera o hacer determinadas cosas en ocasiones es complicado, pues tienden a ser deseos muy profundos que se han desarrollado a partir de las experiencias y las influencias de las personas que te rodean, así como de la información que por distintos medios ingresa a tu cerebro. De tal manera que es sumamente necesario que dediques tiempo a una introspección profunda. Esto es sumamente importante antes de tomar una decisión, que te lleve a entender los motivos reales por los que decides por uno u otro camino. Dedica el tiempo que consideres necesario para esta actividad, ya que de ella depende el cómo te sentirás en tus decisiones, de las que serás plenamente responsable. Por último, algunas recomendaciones para que te vaya mucho mejor en tu vida universitaria o profesional. ¿Qué te recomiendo? Bueno, pues ser un universitario modelo, hacer todo lo mejor posible, asistir a clases, realizar todas tus actividades, todas tus tareas, participar en los eventos que organiza tu universidad, etcétera. Asistir a todas tus clases, tomar nota y agregarle la fecha. Esto parece un tanto burdo, pero muchos dejan de hacerlo. Empiezan a saltarse alguna clase, alguna que no les gusta o por un día que prefieren hacer otra actividad y empiezan a dejarlas. O entran a clase y no toman nota de lo que sucede ahí. Esto te va a dificultar el estudiar para tus exámenes. Es importante preguntar, no te quedes callado en clase. Seguramente más de un compañero tuyo tiene la misma pregunta y tiene ese mismo problema de la timidez o del temor a la burla, etc. No te quedes nunca con alguna duda. Siempre pregunta. Si no te da confianza hacerlo en clase, espera que el profesor salga y pregúntale fuera. Pero no te quedes con dudas. Es importante indagar, siempre profundizar en lo que te dijo el maestro. Revisa tus notas. Si algún dato, alguna información no te es completamente este, adecuada, no la consideras bien dada, etcétera, búscala. Trata de mejorar esa información. Indaga para saber si fue cierto o tú tuviste un error al tomar la nota, etcétera. Busca formación adicional. No te quedes solamente con lo que te ofrece tu propia carrera. Busca además cursos de otros temas que pueda hacer que más adelante te sirvan para completar tu formación. No te quedes solamente con lo que te da tu escuela. Este está muy unido al punto 6, no conformarse con las materias. En las materias te van a dar un documento, un libro, un artículo, algún tipo de conjunto de pequeños extractos de libros para llevar la materia. Pero no te quedes solo con ello. Trata de conseguir los libros originales, trata de leer los libros completos. ¿Por qué? Porque el maestro hace una selección de temas y y de artículos, pero seguramente viene en capítulos previos o capítulos posteriores de un libro algo que te ayude a profundizar o mejorar tu conocimiento. Entonces no te conformes solo con lo que ves ahí, busca más información. Esto, aunque es parte de los requisitos para egresar, las prácticas profesionales, el servicio social, realízalos en algo que realmente vaya a impactar en tu trabajo profesional. No hagas cualquier cosa o no vayas a cualquier lugar a hacer tus prácticas o tu servicio social.
Busca el lugar idóneo en el que tú sientas que realmente estás llevando a cabo tu, tu práctica profesional de forma adecuada, que estés haciendo cosas que sí se relacionen con tu profesión. Busca además un trabajo de medio tiempo, obviamente relacionado con tu carrera. Busca el apoyo de algún profesor que tenga un despacho, un consultorio, un espacio en el que desarrolla también la práctica de su profesión. Pídele apoyo para que te permita trabajar 2 horas, 4 horas al día en su oficina, en su despacho, etcétera. Esto te va a servir para ir afinando todavía mejor tus conocimientos. Es importante practicar la investigación. Nunca te quedes solo con un poco de información. Cuando vayas a egresar de la licenciatura, realiza realmente la tesis, investiga a profundidad, conoce la manera de hacer investigación, porque si vas a seguir estudiando, este va a ser un tema primordial para ti. Leer está ahí con mayúsculas, y está ahí porque no se refiere a leer solamente lo que te dan en la escuela, tus materiales, la información que te dan para cada asignatura. Tienes que leer de todo. Busca temas que te interesen, que te llamen la atención, más allá de tu profesión. Esto te va a ayudar a mejorar en tu lenguaje, en la relación con otras personas, a iniciar conversaciones, a seguir conversaciones. Porque cuando eres un profesionista, vas a tener una relación con otras profesiones o con personas que trabajan en otras áreas que seguramente tú no conoces o no manejas. Por eso es importante leer de muchos temas, porque esto te va al menos dar a empapar de algunos conceptos que vas a poder interrelacionar en algún momento cuando tengas que hacer conversaciones con otros profesionistas. Es importante tener en mente tus objetivos día con día. Si tú te olvidas un día de lo que quieres ser a futuro, seguramente ese día vas a faltar a clase, no vas a tomar nota, no le vas a ver eh, ningún objetivo a realizar tu práctica profesional adecuadamente, etc. Es mejor que siempre, todos los días, tengas en mente tus objetivos. Y recuerda, como dijo Aristóteles en algún momento, allí donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo, está tu vocación. Tus talentos es la parte que tú conoces de ti, luego el medio social son las necesidades del mundo, y entonces ahí es donde se cruzan y puedes ahí realizar tu actividad. Estas son algunas fuentes documentales donde se obtuvo algo de información que encontraste en esta presentación. Te agradezco hayas llegado hasta aquí. Eh, de forma anticipada, me disculpo por algunos errores que tiene la presentación, algunos errores por ahí ortográficos o de algunas letras que estaban ahí ausentes, o algunos dedazos, pero espero los disculpes y te vayas solamente a lo fundamental de esta presentación. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí.